sé si también les pasaba que cuando ya era hora de que el autobús arrancara, no faltaba el hermano que se iba a comprar o que iba al baño y no llegaba. Y todos ya estábamos listos para salir y lo teníamos que esperar. Nos daba muchos nervios cuando nos tocaba ser a nosotros ese hermano, pero también nos daba mucho gusto cuando llegaba el hermano con su bolsa de papas, sus galletas o sus tortas y nos invitaba a todos los hermanos para ir comiendo en el viaje. Era muy padre, ¿verdad? ¿No te tocó que te dormías en el autobús y te tomaban fotos? Sí, o cuando estábamos comiendo, íbamos en el autobús y en las fotos del recuerdo aparecíamos así. Todas esas cosas las extrañamos y rogamos a Dios que pronto nos volvamos a reunir y poder viajar de nuevo. Pero ahora la tecnología nos permite viajar y conocer otros lugares de forma al menos virtual y aprender acerca de la reforma. Es muy importante que nosotros conozcamos algunos acontecimientos. Es por eso que hemos planteado esta actividad, con el propósito de que cada uno de nosotros sea edificado. Y como en todos los viajes, antes de encender el autobús, lo primero que hacíamos era orar. Así que le voy a pedir a nuestro hermano Sergio Pedraza, vicepresidente de la Unión Sinódica, que nos lleve a Dios en oración por esta actividad. Ahí está, Oremos. Sergio. Aquí estoy presente. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, amantísimo Padre Celestial que moras en el cielo y en todo lugar, te damos gracias por que nos permites estar en comunión contigo en este medio de comunicación, en esta plataforma virtual. Rogamos, Señor, que seas con cada uno de los participantes, con todo lo que se realice, para que podamos, Señor, salir nutridos en este tour virtual acerca de la Reforma Protestante. Rogamos, Señor, que seas con los que van a llevar a cabo esta presentación, con el que va a ir narrando, y también con nuestros hermanos que van ingresando. Simpatizamos juntamente con ellos para que sea grato, Señor, para nosotros y para que tú, Señor, a través de este museo virtual podamos ver tus maravillas que a través de los siglos has hecho, puesto que dicen que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Señor, gracias porque aún conocemos nuestra identidad y porque somos aún la mayoría, más bien el esfuerzo cristiano, un propulsor de estos principios, de la Reforma Protestante y de su legado. Pues mira, Padre, que en tus manos estamos en todo lo que se realice, en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. 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 Bueno, pues ha llegado el momento de empezar nuestro viaje. Para esto queremos presentarles a nuestro guía virtual, al anciano gobernante Jonatán Rodea. También fue esforzador y ahora pues es anciano gobernante. Él es conocedor de algunos acontecimientos de la Reforma y va a compartir sus conocimientos con nosotros. Nos va a dar algunas explicaciones de la historia de estos acontecimientos y también nos va a adentrar en el tour. Así que comencemos. Saquen sus tortas para el viaje. Muy buenas noches a todos, hermanos. Antes que nada, me da mucho gusto saludarlos y les agradezco su interés por este tour virtual de algunos lugares emblemáticos de la Reforma Protestante. Es, sin duda alguna, muy importante conocer la historia y en algunas partes de este recorrido, pues vamos a tener que utilizar la tecnología, dado que por las condiciones actuales no nos es posible salir. Así que nuevamente agradeciendo el interés de cada uno de ustedes por este tour, les pido que comencemos con nuestro viaje. Entonces vamos a compartir pantalla.
Y nuestra primera parada se encuentra en Alemania. Bueno, lo que hoy en día es Alemania. En aquella época, Alemania no era un solo país. Alemania eran diferentes principados, regiones, que cada una tenía un príncipe. En el caso de esta región en particular, en la cual nos vamos a centrar en primer lugar, esta provincia es Eisleben. Y Martín Lutero nace el 10 de noviembre de 1483 en Eisleben, Alemania. Y gracias a la tecnología, nosotros podemos visitar lo que fue la casa donde nació Martín Lutero. Se encuentra en esta parte. Y como ustedes saben, con el Google Maps, nosotros podemos hacer un recorrido virtual por este museo que es hoy en día este lugar. Martín Lutero nace, como ya dije, el 10 de noviembre de 1483. Aquí, en este salón, que es uno de los primeros a la entrada del museo, se encuentran diferentes retratos. En particular, pondremos atención en, por supuesto, el de Martín Lutero, que está a su izquierda. A la derecha aparece Philip Melanchthon, que fue uno de los principales seguidores de Lutero. Pero cuando hablamos de seguidores, no nos referimos solamente a alguien que está entusiasmado por sus ideas, sino que Philip Melanchthon fue alguien que contribuyó muchísimo al desarrollo de la reforma en Alemania. Los demás retratos son los condes de Mansfeld. Los condes de Mansfeld fueron los protectores de Martín Lutero durante su ministerio. Por eso es que en este salón de este museo se encuentran aquí representados, y en un momento más vamos a ver un objeto en particular. Esta es la estatua de un cisne. El cisne representó digamos, el símbolo que Martín Lutero adoptó para sus escritos, para su representación. Y va a ser muy importante porque lo vamos a ver en unos minutos más, en qué manera Martín Lutero está relacionado con el cisne que está aquí representado. Me voy a permitir pasar a una sala que se encuentra en esta región. Como podemos nosotros ver, gracias a la tecnología, podemos visitar cada una de las salas de este museo y llegamos a quienes realmente eran los dueños de esta casa, que eran Hans Luther a su izquierda y Margarita Luther a su derecha. Ellos eran los padres de Martín Lutero. Realmente, Martín Lutero nace en Eisleben porque sus padres se encontraban viajando. Sus padres provenían de una familia principalmente agropecuaria. Pero la industriosidad, llamémosle, de Hans, lo llevó a buscar nuevos horizontes y encontró ese nuevo horizonte en las minas de carbón. Precisamente, aquí se encuentran representados algunos de los instrumentos que utilizaban los mineros de aquella época. También podemos ver algunos de los aditamentos. Y en esta imagen en particular se muestra el proceso de la minería de aquella época. ¿Por qué es importante esta parte para la vida de Martín Lutero? Bueno, pues porque su padre, Hans Luther, había hecho muchos sacrificios para poder llegar a un estatus social mejor que él había tenido cuando nació. Como dije hace un momento, tanto Hans como Margarita habían venido del campo. En el momento en el que ellos son capaces de tener este nuevo negocio, su nivel socioeconómico comienza a ser mejor. Y es en esa época cuando Martín, el pequeño Martín, llega a la familia y se empieza a destacar como alguien muy estudioso, alguien que es muy brillante, alguien que puede llegar a ser algo más. Y Hans Luther, para su hijo, planea un futuro distinto que el que él tuvo. De manera que, ¿qué otro
beneficio o qué otra mejor carrera pudiera llegar a querer un padre para sus hijos que el que estudiara leyes? Así que Hans Luther inscribe a su hijo en diferentes escuelas con el propósito de que Lutero llegara a ser un brillante abogado. Como decíamos hace un momento, Lutero, pues mientras era pequeño, obedecía a sus padres, lo enviaban a diferentes escuelas, tanto en la ciudad de Eisleben, como en la ciudad de Mansfeld, como en la ciudad de No la puedo tener Magdeburgo. conectada y usando la Y en 1501, bueno, antes de eso vamos a dar otro pequeño recorrido por aquí, por el museo, para ver algunas otras cosas que son interesantes. Les recomiendo muchísimo, si ustedes pueden simplemente buscar en Google Maps estos sitios que estamos nosotros visitando. Por ejemplo, en estas gráficas, en estas imágenes, nosotros podemos apreciar una iconografía muy religiosa. Y es que el espíritu de aquella época era sin duda alguna un espíritu consciente de una vida en el más allá, pero sumido en una oscuridad Jona, tu micro. Apagó su micrófono. Gracias. Gracias, teníamos ahí un problemita. Y bueno, cuando el padre de Lutero le dice a su hijo que pretende para él una vida dedicada a la abogacía, esto no es lo que Lutero quería para él. De manera que, si bien obedece, él tenía su mente en otro lado. Vamos ahora a viajar desde este lugar hasta la ciudad de Erfurt. Vamos ahora que la computadora nos responda. El segundo lugar que vamos a visitar es Erfurt, también en Alemania. Y de este lugar visitaremos el monasterio agustino en Erfurt. Hoy en día el monasterio al que Lutero entró es un hotel, algo interesante, por cierto. Ustedes pueden, si algún día tienen la posibilidad de llegar a Alemania, pues sería interesante visitarlo en persona. En 1501, a los 18 años, Lutero ingresó no al monasterio, sino a la Universidad de Erfurt. Ahí recibió el grado de bachiller. Y ahí, si bien se encontraba en esta lucha contra él mismo respecto a lo que él quería estudiar, seguía obedeciendo a sus padres. Seguía siendo un hijo obediente. Pero llegó un momento en 1505, cuando de regreso hacia casa, llegó un episodio del que seguramente ustedes han escuchado, que es el episodio en el cual un rayo cae cerca de él mientras cabalgaba de vuelta a casa. Muchos de nosotros probablemente hoy en día, al escuchar acerca de los rayos, o acerca de los relámpagos, no nos hace ningún miedo. Pero realmente estar en una tormenta eléctrica es algo espantoso. Y en este escenario, Martín Lutero profirió un juramento muy interesante porque tiene que ver con la profesión que su padre ahora desempeñaba, que era minero. Y él gritó: Santa Ana, si me salvas, me convertiré en monje. Santa Ana, según la tradición católico-romana, es la madre de la Virgen María y era la santa patrona de la minería. Por lo tanto, cuando Martín Lutero realiza este voto,
para convertirse en monje, realmente estaba haciendo algo bastante inteligente. Bueno, para sus propios deseos. Lo que Martín Lutero estaba haciendo era implorar a Santa Ana de manera que su padre se viera en la obligación de respetar el voto que su hijo estaba haciendo. So pena, según la superstición de la época, de que Santa Ana no más bendijera el negocio de su padre. Así que su padre se vio en la obligación de respetar este voto. Y también Martín Lutero lo que estaba haciendo era prometiendo algo que para la mayoría de la gente hubiera sido algo desagradable, pero que él realmente era lo que en su interior deseaba hacer. Así que con esto en mente, a pesar del gran enojo de su padre, Martín Lutero entra a la orden agustina. Ahora bien, ustedes pueden apreciar en las imágenes que realmente se trata de un convento muy, muy bonito. Pero no solamente es la belleza del convento, por supuesto, sino además Martín Lutero eligió este convento en particular por ser un convento, llamémosle, serio. ¿A qué nos referimos? A que en aquella época, así como hoy en día, hay diferentes tipos de escuelas. En aquella época había diferentes tipos de universidades. Había, como hoy en día también, algunas escuelas que podrían ser un poco laxas, llamémosle. Y otras escuelas que pueden ser bastante más estrictas. En aquella época, una manera de pasarla relativamente bien, si alguien quería entrar a las órdenes monacales, era escoger un monasterio adecuado, un monasterio en el que no fueran tan estrictos con los trabajos ni con el estudio. Sin embargo, Martín Lutero escogió un monasterio riguroso en el estudio de la palabra de Dios. Y eso fue, en cierta manera, una decisión que cambió el rumbo de su vida. Martín Lutero era alguien que se encontraba muy angustiado por el estado de su alma. Así que dentro de las diferentes responsabilidades que tenían los estudiantes en aquella época, era, además de sus deberes y obligaciones, era confesarse cada determinado tiempo. Seguramente ustedes han escuchado que una de las características del hermano Martín, como le llamaban en aquella época, era que si bien era muy riguroso en sus deberes, también era demasiado pesado a la hora de confesarse. Martín Lutero podía pasarse 2 o 3 horas confesándose por la preocupación que él tenía de su propia alma. De manera que incluso las más pequeñas cosas que a él le parecían pecado, tenía que confesarlas ante su padre confesor. Aquel que servía como padre confesor para Lutero se llamaba Johann von Staupitz y fue una de las más grandes influencias que tuvo Martín Lutero. Algunos incluso consideran a Staupitz como uno de los prerreformadores, porque en cierta manera guió a Martín Lutero hacia la palabra de Dios, hacia recordar que a pesar de todas esas preocupaciones que él podía llegar a tener, Dios era suficiente para perdonarle. Martín Lutero llegaba a ser tan pesado a la hora de confesarse que incluso algunos de sus compañeros le decían, quizá un poco en broma las primeras veces, quizá no tanto en broma después, que de pasar tanto tiempo confesando sus pecados, pues que mejor hiciera algunos pecados que de verdad valieran la pena para que de verdad se pudiera tardar tanto tiempo. Fíjense ustedes que una cosa interesante es que gracias a ese rigor que Martín Lutero demostró, su orden lo elige para hacer una visita a la ciudad, entre comillas, llamada Santa, a Roma. ¿Y qué es lo que sucede en esa visita? Bueno, pues que Martín Lutero está muy emocionado por poder ir a esta visita a la ciudad de Roma. No solamente porque representaba un viaje, es decir, no solamente era un delegado al que le iban a pagar su cuota, le iban a pagar su cuota de hospedaje, de alimentación, sino además porque en aquella época hacer este tipo de viajes descontaba ciertos años en el purgatorio, a lo mejor no para él, sino para sus padres. Pero sus padres estaban vivos.
Entonces, pues bueno, de los males el menor. Lo aplicaremos, según registros de la época, para los abuelos Lutero. Entonces, lo que sucedió en aquel viaje dejó perplejo a Martín Lutero. Porque cuando él llega a Roma, se da cuenta de la corrupción que existe en aquella época en la iglesia romana, y yo me atrevería a decir que incluso hoy en día. Los sacerdotes tienen esposas, cosa impensable para la época, no solamente esposas, sino además amantes. El libertinaje de la ciudad es escandaloso, los servicios religiosos se venden. Y uno de los lugares que visita Martín Lutero hoy en día se encuentra en la ciudad de Roma. Esto que está en pantalla no es Alemania, ahora nos encontramos en Roma. Y si bien no es el Vaticano, se encuentra en la zona del Palacio de San Juan de Letrán, o de la Catedral de San Juan de Letrán, un edificio interesante, pero quisiera que vieran ustedes primero el exterior actual de este edificio. Ups, un árbol. No es cierto. Giremos un poco y veamos el edificio al que vamos a entrar. ¿Les llama a ustedes la atención algo? ¿Qué es lo que aprecian ustedes que llama la atención a primera vista? Un comercial. Ciertas cosas nunca cambian, ¿cierto? Este comercial está sobre el edificio al que vamos a entrar a continuación. Supuestamente para la cultura católico-romana, este edificio con comerciales arriba contiene esta escalera, que supuestamente es la escalera santa, llamada así, porque supuestamente, según la tradición, esta es la escalera que el Señor Jesucristo subió hacia el palacio de Poncio Pilato en Jerusalén, cuando fue crucificado. Fue trasladada por órdenes de los emperadores romanos, principalmente de la madre de uno de los emperadores, y esta escalera, aunque aquí vemos algunas personas descendiendo de pie, supuestamente se tiene que subir de rodillas exclusivamente. Incluso si ustedes la buscan en el Google Maps, van a ver a ciertas personas subiendo la escalera precisamente de rodillas, porque pues esa es la tradición que a este lugar corresponde, según la teología católico-romana. Pero después de ver, y que incluso nosotros podemos apreciar, después de ver un comercial sobre el edificio que alberga algo supuestamente tan santo, nosotros, al igual que Martín Lutero, podríamos darnos cuenta de la corrupción que existe en la Iglesia Católica Romana. Y finalmente se dice que Martín Lutero, cuando aprecia esto, simplemente dice, ¿y quién sabe si será cierto que estas escaleras son verdaderas? Así que, después de este viaje a Roma, Martín Lutero ya tiene una cierta idea de lo que estaba sucediendo con Roma. No era algo nuevo para él, pero ahora vamos nosotros a ver qué sucede después con Martín Lutero. Vamos a dirigirnos ahora a otra ciudad alemana, porque después de su viaje, Martín Lutero regresa ahora a una ciudad nueva. La ciudad, bueno, en aquella época nueva. Una ciudad que se llama Wittenberg. La ciudad se llama Wittenberg porque se encuentra a orillas de este río, que es el río Elba. Y Witten, en alemán, es blanco, y Berg es montaña, porque se depositaban a las orillas del río Elba algunos bancos de arena blanca, y por lo tanto de ahí el nombre de la ciudad, Wittenberg. La importancia, o mejor dicho, el hecho de que esta ciudad era nueva, es porque el príncipe elector de aquella región, Federico el Sabio, tenía la idea de preservar su memoria a través de construir una ciudad moderna para su época y una universidad moderna para su época, y algo que nadie más tenía en todo el imperio, supuesto imperio romano, el Sacro Imperio Romano, como se le conocía, que ni era santo, ni era imperio, ni era romano. El lector Federico el Sabio, además de la ciudad, además de la universidad, había recolectado una colección de miles de reliquias para la catedral de Wittenberg.
Y a esta catedral acudirían miles y miles de religiosos buscando una cierta retribución de años en el purgatorio, porque el acudir a un lugar que tuviera reliquias de los llamados santos, descontaba años en el purgatorio. El elector, sabiendo esto, hizo algo así como una especie de museo de reliquias, y además, como dije hace un momento, él esperaba que esta ciudad nueva creciera alrededor de esta catedral, y no solo eso, sino que, como dijimos, él se disponía a tener una universidad en aquella nueva ciudad. Esta que estamos aquí viendo es precisamente esa universidad que el elector Federico el Sabio construyó, y hoy en día también es un museo dedicado a Martín Lutero, porque fue su residencia durante muchos años. Pero, ¿saben? Quizá antes de enfocarnos en este museo, a unos pasos de ahí se encuentra precisamente esa catedral donde hace unos momentos nosotros mencionábamos. ¿Qué fue lo que sucedió? Ustedes están familiarizados, o a lo mejor pronto va a ser la Semana de la Reforma en sus iglesias, o acaba de pasar. Les recordamos que asistan a estos servicios recordando esta historia. Un monje, otro monje que se apellidaba Zetzel, vendía indulgencias para recabar fondos para la construcción de la Catedral de San Pedro. Esto es una discusión teológica quizá mucho más profunda. No es nada más la venta de indulgencias, sino varios aspectos alrededor de ella. Les pido por favor que investiguemos más a fondo este tema de las indulgencias en otra ocasión y veamos qué fue lo que sucedió. Que cuando Juan Zetzel comenzó o continuó, mejor dicho, vendiendo las indulgencias, a pesar de que el mismo Martín Lutero había predicado contra esta venta, Martín Lutero decidió ir un paso más allá. No como un acto de rebeldía, sino como un acto en el que él estaba llamando a una discusión teológica. Él clava 95 tesis en las puertas de la catedral. Estas 95 tesis, poco tiempo después de estas 95 tesis, estaban escritas en latín, es decir, no estaban disponibles para que la mayoría de la gente las viera, para nada. Lo que sucedía es que, aquí está. Esta es la puerta de la Catedral de Wittenberg, ahora, por supuesto, remodelada esta puerta. Las 95 tesis originales fueron clavadas en estas puertas, eran de madera. Tiempo después, cuando triunfa la reforma en Wittenberg, los habitantes deciden construir estas puertas ahora metálicas y graban en las puertas las 95 tesis que Martín Lutero había escrito. Ustedes pueden ver nuevamente por supuesto, recordemos que en la teología luterana el uso de imágenes es un punto controvertido todavía con la iglesia reformada y con la iglesia presbiteriana a la cual pertenecemos, pero en la iglesia luterana esto es común y podemos ver nuevamente Martín Lutero a la izquierda, Philip Melanchthon a la derecha, y se encuentran aquí las 95 tesis de Martín Lutero. Podemos ver también el interior de la basílica. Si ustedes tienen un poco de tiempo, valdría la pena que apreciaran toda la arquitectura y la belleza de los edificios de las catedrales de aquella época. Un detalle del techo, solamente para aquellos hermanos arquitectos, diseñadores, o que tienen que ver con cuestiones gráficas de la época. Observen toda la serie de escudos, los vitrales bellísimos de aquella región, y podemos ver aquí a algunos de los reformadores. Bugenhagen, uno de los principales reformadores. Aquí también está precisamente, me parece, Martín Lutero, nuevamente algunos otros reformadores, y vemos nosotros el interior de la catedral. Les recomiendo muchísimo que puedan ustedes visitarla con más calma. Ya me estoy llevando mucho tiempo y la verdad es que me preocupa bombardear con demasiada información. Permítanme solamente unos minutos más en considerar la estancia de Martín Lutero en la Universidad de Wittenberg.
nos encontramos justo a quien queríamos encontrar. Esta persona es la esposa de Martín Lutero, Caterina von Bora. Me voy a permitir relatarles brevemente la historia de amor entre Martín Lutero y Caterina. Martín Lutero se casa en 1525. Bueno, eso ustedes podrán decir, bueno, eso qué tan interesante es. Bueno, a lo mejor para nosotros no es tan interesante, aunque hoy en día muchos esforzadores que se casen, algunos de los esforzadores, vaya que sería interesante. En 1525, Martín Lutero se casa con Caterina, y si bien decíamos, esto no es algo tan importante para nuestra sociedad, en aquel momento fue algo que causó un impacto tremendo. ¿Por qué? Porque durante siglos los monjes no se casaban. Y aunque otros reformadores ya se habían casado, Martín Lutero, como la figura central de la reforma hasta ese momento, era muy importante lo que él hiciera, y todavía no se casaba. ¿Qué fue lo que pasó? Que 2 años antes de 1525, en 1523, Lutero se entera de que la reforma ha ido avanzando, ha ido progresando. En uno de los conventos de la región, 9 monjas habían entendido la reforma y se habían convertido a la reforma. Habían, por así decirlo, aceptado a Cristo como su Salvador, habían encontrado a Cristo como su único medio de salvación, y por supuesto que ya no se encuentran a gusto en este convento católico. Así que deciden escapar. ¿Cómo escapan? Bueno, pues quien les lleva la comida en unos barriles llenos de pescado, entrega el pescado, y dentro de los barriles las 9 monjas salen de contrabando del convento. ¿Qué hacemos con estas monjas? Bueno, pues de esas 9, 2 regresan con sus familias. ¿Y qué hacemos con las otras 7? Pues no podemos dejarlas a la deriva, menos en una sociedad medieval donde en muchas ocasiones, lamentablemente, las mujeres no contaban con estudios, con preparación, con educación, y entonces los reformadores lo que hicieron pues fue buscarles marido. Y pudieron encontrarles más o menos un buen acomodo a cada una de ellas, menos a una. ¿Y saben por qué no podían acomodar marido para Caterina? Porque ella estaba empecinada en casarse o con Martín Lutero, o si este no se dejaba, con Philip Melanchthon, el amigo de Lutero. Ella decía, no me voy a casar con nadie más que con alguno de ellos dos. Así pues, así de romántico fue el matrimonio de Martín Lutero. Bueno, Martín Lutero, 2 años después, se casa con Caterina. Y bueno, pues ahí es donde comienza quizá una de las mayores transformaciones de Martín. Porque Martín Lutero estaba acostumbrado a una vida solo. Incluso se relata en algunos de sus diarios que uno de los cambios más radicales que él presenta el primer año es cuando observa algunos cabellos distintos a los de él en la cama. Así que estas nuevas condiciones de Martín Lutero llevan una carga bastante emocional a la reforma, porque es un mensaje que yo creo que también es útil para nuestros días en algunos de los casos. Hola, alguien anda rayando la pantalla. Y pues bueno, Caterina von Bora termina casándose con Martín, y aunque las cosas no fueron románticas al principio, después llegaron a ser tan enamorados unos de otros que el mismo Martín Lutero decía, no puedo vivir sin mi preciosa Cat. Y decíamos en algún momento, en alguna vez que pudimos dar esta misma historia, la ayuda de Caterina para Martín Lutero llegó a tal punto que ella sola tenía que administrar todo este edificio, con todos los estudiantes y con todos los que llegaban a pasar la noche, perseguidos, refugiados de la Reforma, que tenían que escapar de sus pueblos, porque ser protestante era sinónimo de ser perseguido. ¿Y a dónde llegaban? Pues a Wittenberg.
y llegaban a la mesa de Martín Lutero. Se dice que la cena que tenía que preparar Caterina y sus ayudantes era más o menos para 45 personas cada noche. Pero ¿saben cuál es la importancia de estas cenas? Que después de la cena llegaban se quedaban a debatir algunos puntos teológicos y sirvieron estas sobremesas como puntos de instrucción teológica para los demás reformadores. Hermanos, después de Wittenberg, tenemos nosotros, quisiéramos nosotros presentar muchos más hechos históricos, por obvio de tiempo no nos va a ser posible. Solo les invito a considerar que después de Wittenberg, ahora nos centraremos en la ciudad de Worms. Aquí estamos trazando una ruta hacia la ciudad de Worms. ¿Cómo llegaríamos desde Wittenberg, si Martín Lutero hubiera tenido Google Maps, desde Wittenberg hasta Worms? Avión, pues definitivamente no hubiera sido lo nuestro. Quizá la ruta por por tierra hubiera sido la más aproximada a lo que hubiera recorrido Martín Lutero. ¿Y por qué tenía que ir Martín Lutero a Worms? Pues porque había sido excomulgado. Se tenía que enfrentar al Papa, tenía que enfrentarse al emperador, tenía que responder por todas las enseñanzas que él había dado. Y ahora, con cierto temor, con cierto miedo, ahora que es llamado, él teme por su vida, pero con valentía, con arrojo, con valor, él va a Worms y llega y hace una defensa estupenda de las enseñanzas reformadas, basándose en la palabra de Dios y diciendo con toda claridad: mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. No puedo renunciar a lo que he escrito ni lo que he aprendido, porque lo he aprendido de la palabra de Dios. Así que esta es mi posición, que Dios me ayude. Así que, hermanos, vamos a ver que después de Worms hay un lugar bastante interesante que les pido que consideremos brevemente. Y se trata del castillo de Wartburg. Este castillo de Wartburg se encuentra justo en la ruta entre Wittenberg y Worms. Y es este castillo en el que algunos de los protectores de Lutero lo esconden del poder del emperador, cuando después de la dieta de Worms, Lutero se mantiene firme en su posición. Este es el castillo en el que Martín Lutero comienza su trabajo de traducción al alemán de la Biblia, y por supuesto es un edificio muy antiguo, muy bello por lo que ustedes pueden ver, pero que para nosotros el punto más importante probablemente pudiera ser este. Esta es la habitación de Martín Lutero en ese castillo, su mesa de trabajo y las paredes que lo resguardaron en aquella época tan difícil y de mucha controversia. Les recomiendo muchísimo que ustedes tengan que se den un poco de tiempo para atender a este castillo, Wartburg, si lo quieren ustedes buscar. Y vayamos ahora brevemente a Worms. Y vamos a ver algo que es un monumento bastante particular. Es un monumento en el cual nosotros podemos encontrar a algunos de los reformadores. Este documento se levanta en esta ciudad precisamente porque, como decíamos hace un rato, aquí es donde se realiza la defensa quizá más vehemente por parte de Martín Lutero del Evangelio, donde ante el mismo peligro de perder la vida, él no da ni un paso atrás, donde él se mantiene firme en la palabra de Dios, donde él con toda valentía, incluso ante las personas más poderosas de la época, se mantiene firme. ¿Por qué? Porque sabe que la palabra de Dios es más importante que todo esto.
Y esta es una reflexión que tal vez nosotros tengamos que hacer hoy en día. Tal vez conozcamos historia de la Reforma, tal vez conozcamos doctrina reformada, tal vez pertenezcamos a alguna iglesia evangélica. Pero si la Reforma, a través de la palabra de Dios, no llega a nuestro corazón y no se refleja en nuestra forma de vivir, ¿de qué serviría entonces? En este monumento, este monumento, por cierto, está construido en forma de castillo, en cierta reminiscencia a ese himno tan conocido que nosotros cantamos cada 31 de octubre o el domingo cercano, Castillo fuerte es nuestro Dios. Y nosotros podemos ver en primer plano, aquí podemos ver, por ejemplo, permítanme un momento, podemos ver en primer plano la figura de Federico el Sabio, quien mandó a construir aquella universidad, quien protege a Martín Lutero, quien le da o quien tiene la autoridad para entregarlo incluso a las autoridades, pero en lugar de eso lo protege sabiendo de la importancia de las doctrinas que él estaba teniendo. Un poco más atrás, aquí tenemos a Reuchlin, que es otro de los humanistas reformadores que fueron compañeros de Martín Lutero en aquella época. Y más allá atrás, allá al fondo, un poco distorsionada la imagen, encontramos a Philip Melanchthon. A los pies, por así decirlo, de Martín Lutero, hay 4 imágenes. En esta foto solamente se alcanzan a ver 2. El primero de ellos es Jerónimo Savonarola, que se encuentra a su izquierda. Savonarola fue un monje italiano, florentino, que también fue uno de los prerreformadores. Muy interesante su historia. Pero en la figura que nos centraremos un poco más es la figura de la derecha, que sostiene en este caso una cruz. Este personaje es Jan Hus. ¿Se acuerdan ustedes cuando entramos hace un rato a una de las salas y vimos dentro de esa sala muchos retratos de los condes de Mansfeld, pero también vimos un cisne? Bueno, ese cisne está relacionado con Jan Hus. Hus en checo significa ganso. Y cuando Hus lleva a cabo su ministerio en Praga, él es uno de los prerreformadores que comienza a predicar que Jesucristo es la única cabeza de la iglesia, que la autoridad del Papa ha sido exagerada y ha sido sobrelimitada, que el Papa, por todos aquellos excesos y por todos los errores en los cuales ha caído la Iglesia Católica Romana, ahora es una figura del anticristo. Y que la verdadera iglesia no se basa en un bautismo físico o no se basa en ritos visibles, sino que se trata de una iglesia espiritual, una iglesia invisible. Pero Jan Hus no tuvo el éxito que tuvo Martín Lutero. Poco tiempo después de su predicación, es también convocado a una dieta, pero al contrario de Martín Lutero, él no es protegido por amigos poderosos, sino que se presenta inocentemente, es capturado, torturado y finalmente quemado. Pero cuando está en las brasas, Jan Hus se dirige a sus verdugos y les dice: probablemente estás quemando a este ganso. Su nombre era Hus, ganso en checo. Probablemente estás quemando a este ganso, pero dentro de 100 años vendrá un cisne al que no podrás quemar. Ese cisne está relacionado con Martín Lutero. Y les invito para que ustedes simplemente googleen Martín Lutero, cisne, y les van a venir varios cuadros, varias imágenes, monedas, donde Martín Lutero está asociado con esta imagen. Hermanos, la importancia de mantenerse firmes, mantenerse fieles a la palabra de Dios, aunque al momento pudiera parecer que la causa está perdida. Finalmente, hermanos, y disculpen ustedes por probablemente haber llevado más tiempo del requerido, finalmente vamos a visitar nuevamente la ciudad de Eisleben, porque curiosamente, en la misma ciudad donde Martín Lutero nace, es la misma ciudad donde el Señor permite que Martín Lutero sea llamado a la presencia de Dios. Martín Lutero se dirigió
a Mansfeld precisamente a ver a algunos de sus protectores y de sus familiares. Y en el camino a Mansfeld enferma y se siente muy mal. Y ahí, a unos pasos de donde comenzó nuestra historia, ahí terminará la misma. La casa donde Martín Lutero muere. Nosotros podemos incluso apreciar lo que probablemente fue la habitación donde el mismo doctor Martín Lutero murió. Pueden también ustedes hacer este mismo recorrido en Google Maps. Es algo bastante interesante. Sí se necesita, hermanos, que lo hagan con tiempo, con atención, y que pudieran ustedes aprovechar esta gran herramienta tecnológica que hoy en día, con la que hoy en día contamos. Nosotros podemos ver en estos cuadros, por ejemplo, aquí dice el legado de Martín Lutero. Algunas de las zonas de la casa donde muere Martín Lutero. Y aunque Martín Lutero muere en este lugar, su cuerpo no es dejado en esta ciudad, sino que es trasladado a la Catedral de Wittenberg, y ahí se encuentran sus restos precisamente en esa catedral. Bien, hermanos, me parece que es oportuno dejar el tour en este momento. Quisiéramos solamente, por último, ir a la ciudad de Ginebra, donde más adelante la Reforma llevará un éxito como no tuvo en ningún otro lado. En la ciudad de Ginebra, en Suiza, una de las ciudades más avanzadas, modernas, tienen este monumento, o mejor dicho, este muro de la Reforma. Hacia atrás dice, post tenebras, lux. Esa es la herencia que ahora nos corresponde a nosotros tomar, que ahora nos corresponde a nosotros saber valorar y saber profundizar en ella. Quiera nuestro Dios permitir que esto solamente sirva como una de las, como un aliciente para que alguien más adelante pueda estudiar quizá más a fondo lo que Martín Lutero hizo por la Reforma. En la pantalla pueden ustedes ver, para saber más, de dónde basamos mucha de la información que aquí está presentada. El sitio que les recomiendo, aunque está en inglés principalmente, es el sitio de Ligonier. Las series de la necesidad de la reforma de la Iglesia, historia de la Iglesia, la forma en la que se hace la reforma protestante. Un recurso en iTunes U muy interesante, Historia de Cristiandad, por el doctor Samuel Forbson. Un podcast, 5 minutos en Historia de la Iglesia, bastante entretenido. Todos estos recursos están en inglés. Yo sé que ya hay muchos hermanos muy capaces de entender todo esto. Todavía también hay otro recurso en español. Este está en YouTube. Lo pueden ustedes encontrar. Es Ligonier en español. Y ahí se encuentra toda una serie de mensajes respecto a los 500 años de la Reforma. Algunos de los datos fueron sacados de Wikipedia y, por supuesto, Google Maps. Por mi parte, hermanos, me despido. Les agradezco su paciencia, les agradezco su atención. Muchísimas gracias y que el Señor los bendiga mucho. Y feliz día de la Reforma. Hasta pronto, hermanos. Agradecemos a nuestro hermano por su valiosa aportación este día. Que Dios le bendiga y que pueda seguir compartiendo sus conocimientos con cada uno de nosotros, y que Dios ponga en nuestros corazones también esa disposición y ese deseo de seguir conociendo más de la historia de nuestra iglesia. Cuán importante es valorar
y para eso es necesario conocer. Mientras más conocemos, más valoramos todo lo que tuvo que pasar para que ahora podamos disfrutar de la iglesia pura en la que Cristo nos ha puesto. Muchas veces deseamos cambios en nuestra iglesia, pero si vemos cómo Martín comienza, pues comienza preparándose. Él llegó a ser doctor. ¿Quién de nosotros es doctor en teología o en alguna materia en la que podamos proponer? Necesitamos primero prepararnos para poder servir mejor a la iglesia. ¿Se imaginan que al ir a la convención tus años del purgatorio se descontaran? Obviamente eran ideas erróneas, pero damos gracias a Dios porque la luz del Evangelio nos ha llegado hasta nosotros. Damos la bienvenida a todos, les agradecemos su presencia. Tenemos hermanos de diferentes uniones, tenemos hermanos también de Perú. Gracias por unirse al Zoom y también agradecemos a todos los que nos están siguiendo vía Facebook. Les esperamos el próximo sábado 31 de octubre. Va a ser nuestro segundo tour virtual. No se lo pierdan, también va a estar muy interesante. También bajo la dirección de nuestro hermano anciano gobernante, Jonatán Rodea, a quien deseamos que el Señor le siga bendiciendo. Y también queremos agradecer especialmente a la Sociedad Juvenil Heraldos, ya que ellos nos han dado la facilidad de transmitir esta actividad por este medio. Les vamos a pedir que todos enciendan sus cámaras para que nos tomen una captura de pantalla. Entonces le pedimos ahí a nuestra hermana Nati, que nos está apoyando en la plataforma, que nos indique cuando ya la toma esté hecha. Por favor, hermanos, enciendan sus cámaras. Pongan su mejor sonrisa. ¿Nos indicas, Nati? ¿Ya encendieron todas sus cámaras? Nati, danos una señal. Estamos en eso, hermanos. Solo un minuto. Ya nos cansamos de sonreír, Nati. Ahora no nos calza el sol como en algunas actividades, ¿recuerdan? Que ahora es el foco. Ándale. Listo, hermanos. Muchas gracias. Nuevamente saludamos a los hermanos que incluso están de otras uniones de la asamblea. En México habemos diferentes uniones de esfuerzos cristianos, somos como 5. Nosotros pertenecemos a la Iglesia Nacional Presbiteriana Conservadora, por eso somos Unión Sinódica de Sociedades de Esfuerzo Cristiano, pero trabajamos por la misma causa, por Cristo y por su iglesia. Y bueno, también saludamos a los demás que nos están viendo por Facebook. Y pues como todo viaje, también cuando llegamos con el autobús, pues también hacemos una oración, ¿no? Entonces le vamos a pedir al tesorero de nuestra Unión Sinódica, nuestro hermano Gerardo Trevilla, que haga una oración pidiendo a Dios que vivamos los principios de la Reforma y dando gracias a Dios por esta actividad. Adelante, hermano Gerardo. Gracias, hermanos. Vamos a dar gracias a Dios por esta actividad, por este tour. Y pues vamos a pedirle a nuestro Dios que Él sea siempre con nosotros. Oremos, hermanos. Padre amoroso, te damos las gracias porque tu amor es grande para con cada uno de nosotros, porque tú eres dueño, Señor, de todo lo que existe. Tú has sido Dios desde el principio de este mundo y lo seguirás siendo hasta el fin. Padre amoroso, te pedimos porque tú seas con esta amada unión sinódica, que tú a bien organizar esta actividad, esperando que sea de bendición para con cada uno de los esforzadores y aquellos amigos, compañeros que estuvieron presentes también,
que sea de bendición y que sea, Señor, retroalimentación para que nuestro aprovechamiento en cuanto a el conocimiento que tenemos acerca de nuestra reforma, de la historia, de nuestros inicios, podamos, Señor, recordar y podamos también ponerlos en práctica, siempre, Señor, con la dirección tuya. Te pedimos porque seas con esta amada unión y también con cada uno de mis hermanos que tuvieron también a bien conectarse a esta actividad. Gracias por esta oportunidad, esperando que tú siempre estés con nosotros y nos sigas ayudando en cada actividad, Señor. En el amor de Cristo te damos las gracias. Amén. Bueno, les reiteramos la invitación, no lo olviden, el próximo sábado a la misma hora, en el mismo canal, les estaremos de todos modos recordando el enlace, también será transmitido por Facebook y les invitamos para que se preparen con tiempo para que no se lo pierdan. Y bueno, vamos a despedirnos, como nos despedimos en todas nuestras actividades, con la bendición del esfuerzo cristiano. Y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros entendimientos en Cristo Jesús. Amén. Sería difícil saludarnos todos, pero pues si gustan... ¡La coca! Si gustan saludar, dirigir unas palabras. Amigos de Perú, bien, si gustan saludarnos. Sí, hermanos, ¿Qué tal, hermanos? bendiciones a todos. Hola, David. Hola. Les saludamos de acá de Perú, Lima. Gracias, Nahum, Rose, por la invitación. Y bueno, fue un grato momento, ¿no? Que pasé junto a todos, hermanos. Gracias. Gracias, Carol, por asistir. Buen día. Bienvenida. Muy bien. Gracias, Nahum, también por la invitación correspondiente y te agradecemos también los saludos que mandaste a la directiva de la José Costa en Lima, Perú. Te agradezco el día de ayer, estamos de aniversario y gracias también por la participación de cada uno de ustedes. Y gracias, hermanos, por este tiempo de coinonía y todo, como dice el Nahum, y también como el lema del esfuerzo cristiano, por Cristo y por su iglesia. Muchísimas gracias. Gracias, Benny. Benji es presidente de la Junta Sinodal de Esfuerzo Cristiano Costa de Lima y están de aniversario. Entonces, pues también Dios les bendiga en la labor que hacen. Y pues a los demás hermanos. Gracias a todos. Gracias, Pris, también por estar aquí. Y bueno, a los pastores que están entre nosotros, al pastor David, y pues a los directivos de nuestras uniones también. Saludos, hermano. Sí. Gusto estar con ustedes. Igualmente, hermano Montaño. Y a cada uno de ustedes, de verdad, nos da mucho gusto poder ver sus rostros, aunque sea en una cámara, pero queremos recordarles que estamos para servirles, que estamos en oración por cada uno de ustedes, por sus sociedades, por sus iglesias, para que Dios les siga guiando aún en estos tiempos que son difíciles para nosotros, pero sigamos esforzándonos. Bueno, pues que Dios les bendiga. Que pasen Saludos, buena. Dios les bendiga. Desde Oaxaca, saludos a todos, hermanos. Mucho gusto en verlos. Adiós. Ahorita. Buenas noches, saludos a todos. Buenas noches, hermana. Buenas noches a todos, saludos, Dios les bendiga, descansen mañana para los de la Ciudad de México y Matutino. Que Dios les bendiga, hermanos. Hasta mañana. Saludos, hermanos. Saludos, hermanos. Adiós. Cuídense mucho. Igualmente, hermanos. Cambio de horario, ¿se acuerdan, hermanos? Gracias por recordarnos. Saludos a todos los de Tabasco. Gracias. Dale, gracias. Cristino, pasa el pozol. La coca. Puebla, los de Oaxaca, los de la Ciudad de México, a los del estado, a todos. Qué gusto poder verlos. Qué bueno que me estoy viendo también. Saludos. Nos vemos en el otro programa próximo. Gracias, Nati.